Nuestro saludo, como siempre, gracias por continuar con nosotros a través del canal digital Notas Carchi, también en Notas Imbabura. Nuestro saludo, como siempre, a quienes ya están conectados con nosotros en la entrevista del día. En esta mañana saludamos con el economista Ramiro Narváez, está con nosotros. Él es asambleísta por la provincia del Carchi, obviamente también es presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integra en la Asamblea Nacional. Un gusto tenerle por acá, economista, para abordar algunos temas. Como siempre, nosotros vamos directo al grano en el tema noticioso, en el tema informativo. Usted le veíamos en un tuit que lo hizo en su cuenta, obviamente, de esta red social. Lastimosamente, el gobierno le queda adeudando a la provincia del Carchi, manifiesta usted, haciendo referencia a la recién apertura del puente internacional de Rumichaca. ¿Por qué hace esta aseveración, economista? Buenos días. Muy buenos días. Efectivamente, el gobierno nacional le queda debiendo a la provincia del Carchi por varios elementos. El primero justamente es la apertura del puente Rumichaca, una apertura que nosotros sabíamos y estábamos conscientes de que tenía que realizarse, pero tenía que realizarse dentro de un ámbito planificado, coordinado, de consenso con las distintas autoridades y sectores productivos. Luego del 21 de noviembre, cuando el presidente anunció la apertura del puente, varios sectores, la asamblea mismo se movilizó para solicitar que sea una apertura progresiva y las autoridades informaron que efectivamente esta apertura sería progresiva por dos temas principalmente. Uno, porque muchos comerciantes, especialmente del Cantón Tulcán, tenían fuertes inversiones en mercadería para poderla vender en diciembre y la apertura inesperada iba a generar problemas en sus ventas. Y segundo, hay una nueva variante del COVID que ha obligado a que muchos países cierren fronteras y que tengan procesos estrictos respecto a los controles sanitarios. Esos dos elementos nos llevaron a presionar al gobierno de que se haga una apertura progresiva y así lo anunciaron, el mismo gobernador de la provincia del Carchi así lo anunció. Pero el 17 de noviembre nos despertamos y nos enteramos a través de las redes sociales de que la apertura había sido decidida por el COE nacional. O sea, el criterio de las autoridades del Carchi, nuestros alcaldes, nuestro prefecto, no han sido valorados sus criterios por el Estado y eso no puede ser aceptado. Tampoco se han considerado los pronunciamientos de los distintos sectores sociales y comerciales. Esa es una acción improvisada, arbitraria por parte del gobierno que debe ser rechazada. Nosotros sabemos que no nos negamos a la apertura del puente, pero tiene que ser planificado. Pero Danilo, usted me preguntaba que el gobierno ¿por qué le debe al Carchi? Es uno de los elementos. El otro de los elementos es que en la Ley de Desarrollo Económico, no olvidemos que eliminaron 4 artículos que permitían que empresas nuevas vengan a instalarse a la provincia del Carchi. Y en ese proyecto eliminaron estos artículos. También, Danilo, nos acabamos de enterar hace pocos días que una institución que venía trabajando en el Carchi, una institución financiera como es el Banco del Pacífico, cierra sus oficinas en la provincia del Carchi. O sea, ese es el apoyo que le quieren dar a nuestra provincia para su reactivación económica. Así es, economista. Economista, perdón, le corto. Sí, el tema del Banco del Pacífico también lo vamos a abordar en esta entrevista. Ahora, los perjudicados en este caso, hablemos de esta temporada, hablemos de este mes, indiscutiblemente con la apertura que se dio, no cumpliendo con los pedidos, llamemos así, de autoridades, de comerciantes, son los comerciantes los perjudicados con esta apertura sorpresiva, llamemos de esa forma. Y el tema de los controles, ya hay una variante del COVID y toda la situación, y veíamos hace poco el mismo señor prefecto en el puente, hacía una transmisión en vivo y decía, miren, la gente está pasando sin un control, y efectivamente se veía, nadie está ni por lo menos tomando la temperatura, señor asambleísta. Efectivamente, ahí hay dos elementos fundamentales. Uno es el golpe para las actividades comerciales y dos es el peligro de la propagación de esta nueva variante del COVID. Las instituciones públicas que están presentes en nuestro territorio no tienen la capacidad para poder establecer los controles de manera permanente. Hoy se están o está circulando libremente el paso de Colombia hacia Ecuador y de Ecuador hacia Colombia, pero es evidente que no hay ningún control, ni siquiera se pide el carnet, peor aún,
se sujeta a las personas que pasan a un control, a un chequeo, a un testeo para determinar si tienen síntomas o no de portar el virus. Esto es un grave peligro para las vidas de los carchenses. Esto no se lo puede tomar de manera arbitraria. El presidente de la República se va a reunir en estos días con el presidente Duque en Cartagena y para manifestar que ha cumplido su palabra de abrir el puente pone en riesgo la salud de los carchenses y de los ecuatorianos. Eso es un error por parte del gobierno central. Muy bien, ahora refiriéndonos al tema de, aún no debíamos abordarlo, pero ya por el tema de la coyuntura y todo eso, el tema del cierre de las agencias, llamémoslo así, del Banco del Pacífico. ¿Cuál es el objetivo del gobierno y cuál es el criterio suyo como asambleísta referente a esto? Ha dicho que, bueno, con la posible venta del Banco del Pacífico se va a involucrar en temas sociales, en todo ese tipo de cosas, se invertiría supuestamente. Y hay algunas agencias que están cerrando, agencias pequeñas. En algunas ciudades se mantienen las grandes y lo que usted nos dice, pues que en Carchi también se cerró ya la agencia del Banco del Pacífico. ¿Qué opinión le merece de estas acciones referente a esta entidad pública financiera que está tomando el gobierno? Hasta hoy, el gobierno ha beneficiado a los grandes grupos de poder y entre ellos a la banca, que tiene un poder económico significativo dentro de nuestro territorio. El Banco del Pacífico ha sido una institución administrada de manera o con una administración mixta y ha generado utilidades importantes luego de sus gestiones. Hoy día, para venderla, para justificar su venta, se la está debilitando, sus utilidades se han reducido de manera significativa y han cerrado varias oficinas, entre ellas la de la ciudad de Tulcán. Esto únicamente lo que pone en evidencia es que este gobierno responde a los intereses de los grupos de izquierda, a los grupos económicos, a los grupos financieros, y lo que menos le preocupa es la gente que podía tener acceso a créditos productivos, a créditos educativos en esta agencia. ¿A dónde van a acudir ahora estos sectores? Hay un debilitamiento del Estado, se está dando muestras, y con mucha pena tengo que decirlo, que ponen en evidencia una política neoliberal, una política de derecha, que lo que busca es fortalecer a quienes están en su círculo de influencia, en su círculo de amistades, y no al pueblo ecuatoriano. Es muy penoso este primer balance que podemos hacer del gobierno ecuatoriano. Muy bien, dialogando entonces con el economista Ramiro Narváez, él es asambleísta de la provincia del Carchi, sobre esos temas que, bueno, empezamos con el tema del puente internacional, ya sabemos pues el criterio de ellos, y no solamente el señor asambleísta, de mucha gente también, pues que está inconforme de cierto modo con la forma, porque en algún momento tenía que abrirse el puente, con la forma en que se la hizo y que pues estaría afectando de cierto modo a los comerciantes y también que estaría pues no haciéndose un control en el tema de salud. Ahora, dentro de la crisis carcelaria, y eso es muy importante también, un tema que viene preocupando, ¿no? Por la cantidad de cosas que se han dado, la cantidad de decesos dentro de las cárceles y todo eso. La crisis carcelaria tarda en tomar decisiones el gobierno, dice usted, señor asambleísta, también en otro tuit que le veíamos. Desde la asamblea ya hicimos nuestro trabajo, dice. ¿Qué es lo que se hizo desde la asamblea en este tema? Mire, nosotros hicimos un control político, un proceso de fiscalización a todas las instituciones vinculadas al sistema de rehabilitación social, es decir, le dimos haciendo la tarea al gobierno, hemos diagnosticado en dónde están los principales problemas, hemos recomendado en dónde se tienen que tomar medidas de corto, de mediano y de largo plazo. Hoy lo que le compete al gobierno es acoger ese informe, evaluarlo e implementarlo a medida de lo que él considere necesario. Es decir, la Asamblea ya le ha cumplido al gobierno, pero el gobierno efectivamente tarda en tomar decisiones, no vemos ningún cambio significativo en el sistema de rehabilitación social. Nos daría mucho pesar de que lamentables hechos como los que sucedieron en los meses pasados se repitan y de que haya más muertes al interior de estos espacios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también estuvo presente, la CIDH, le entregamos de manera formal nuestro informe para que sea un insumo más, para que ellos puedan tener una visión integral del problema. Ellos también realizarán sus recomendaciones, sus observaciones. Estamos seguros de que en muchas de ellas vamos a coincidir, pero el Estado no ha tomado ninguna medida importante, trascendente para resolver esta crisis carcelaria. Nosotros, al contrario de ellos, seguimos
legislando para generar leyes que fortalezcan a las instituciones vinculadas con todos los temas de seguridad. Hay un sinnúmero de leyes que están en proceso y que a pesar de este receso legislativo, nosotros seguimos procesándolas, revisándolas, para así cumplir con ese anhelo de entregarle al pueblo ecuatoriano leyes que efectivamente les sirvan y que les den mayor seguridad para que realicen distintas actividades. Señor asambleísta, dentro de las observaciones o dentro de los informes que ustedes presentaron, ya le hicieron conocer al gobierno central, al presidente de la República, y mucho se ha debatido el tema del control de las cárceles. ¿Quién mismo debe controlar? A ver, ¿la Policía Nacional o los mismos guías penitenciarios? ¿Debe hacerse cargo el ejército? Se dice que no, que el ejército está para otro tipo de actividades. ¿Debe estar a cargo el SNAI? ¿No debe estar a cargo el SNAI? ¿Cuál es lo que ustedes han detectado o cuál es la recomendación en este caso del control de las cárceles hacia el gobierno, señor asambleísta? Nosotros habíamos planteado entre más de 110 recomendaciones la reestructuración total del sistema de rehabilitación social y que tienen que estar al frente de estas instituciones personas especializadas en temas como por ejemplo la criminología y también la administración pública, administración económica, administración financiera, planificación, para que sean instituciones eficientes. ¿Cuál ha sido la costumbre? Poner al frente, por ejemplo, de los diferentes centros de rehabilitación a personas ex policías o ex militares. Y no suficiente con eso, hoy el director actual del SNAI es un policía en servicio activo, cuando ahí lo que se debe poner son personas con especialización en temas de seguridad y de administración. Hay muchas debilidades, pero la principal es la estructura misma del sistema de rehabilitación social que tiene que ser modificado de manera inmediata. De ahí hay cosas más inmediatas, hay que hacer un censo dentro de las cárceles porque hay personas que viven ahí en el anonimato, hay que hacer una separación de los privados de la libertad en función de la peligrosidad, del delito, de las sentencias, de las características propias de cada privado de la libertad. Se tiene que coordinar adecuadamente con el eje de justicia para que los jueces de garantías penitenciarias cumplan su trabajo, para que se tramiten de manera eficiente y adecuada los beneficios penitenciarios, para que no haya presos sin sentencia, para que no haya personas que teniendo que estar en libertad todavía están privados de la libertad. Pero lo más importante, Danilo, tiene que haber un adecuado proceso de rehabilitación social. Hoy día, cuando alguien va preso, no es rehabilitado. Al contrario, adquiere conocimientos o se adhiere a organizaciones criminales y cuando sale, sigue cumpliendo un rol de agresión a la sociedad, de asaltos, de delincuencia. Sale más perfeccionado en el tema delictivo, señor asambleísta. Efectivamente, Danilo. Y eso nos debe obligar a reflexionar y a generar verdaderos procesos de rehabilitación. Imagínense, casi 40,000 privados de la libertad que no son rehabilitados, que no se les generan nuevas oportunidades, que no son capacitados en temas, por ejemplo, de tener oportunidades laborales a futuro. ¿Qué van a hacer cuando salgan en libertad, Danilo? Posiblemente volver a delinquir. Esa es una apuesta giratoria, ¿no es cierto? Entra la persona que ha cometido una infracción, sale a hacer exactamente lo mismo y vuelve a entrar a seguir pagando la sentencia de un nuevo delito que ha cometido. Por eso es importante y por eso nos preocupamos tanto de la rehabilitación social, porque es un tema de seguridad nacional, Daniel. Muy bien, eso es otro tema bastante complicado, bastante delicado, pues que habría lo que usted manifiesta, señor asambleísta, habría que el gobierno ya pues ponga cartas en el asunto y sobre todo pues se llegue a algo que dé la seguridad suficiente. Y lo que usted manifestaba también, que hay presos sin sentencia pasan ignorados dentro de los centros carcelarios y eso no debería suceder. Hablemos de otro tema, por el tiempo nada más, perdón. El proyecto de ley orgánica de Defensoría del Cliente, le veíamos que usted hacía presencia de este proyecto, entregaba a los entes correspondientes. ¿De qué se trata este proyecto, señor asambleísta? Que el Carchi todo el país conozca. Mire, el sistema financiero es sumamente importante para desarrollar económicamente a diferentes sectores. Uno saca un crédito para comprar mercadería, para comprar materia prima, para ampliar nuestro negocio, para generar nuevos proyectos productivos. En el tema particular, muchos sacamos crédito para comprar un vehículo, un terreno, una casa, es decir, a través del crédito nos permite
incrementar nuestro patrimonio, invertir en nuestros negocios, tener una vida más productiva. Pero este sistema financiero tiene que también ser solidariamente responsable, también tiene que ser transparente, también tiene que ser ético. Hoy día hay un sinnúmero de organizaciones ciudadanas que se han aglutinado para reclamar sus derechos, porque cuando tienen algún problema en el sistema financiero, nadie les ayuda a resolverlo. Hay personas que han sido víctimas, como por ejemplo, de cobros excesivos en temas de gestión de cobro, han sufrido imposición para contratar algunos seguros, algunos tipos de seguros, personas que han sido víctimas de estafas por las debilidades en el sistema de las instituciones financieras, que se les ha debitado recursos de sus cuentas por fallas de la institución financiera y que ese dinero no ha sido reembolsado y no tienen quien los defienda, Danilo. Hoy hay un defensor del cliente en todos los bancos del país, pero este defensor no cumple ningún rol, no tiene ningún protagonismo, es un ente decorativo. ¿Qué queremos hacer con esta ley? Fortalecer, institucionalizar al defensor del cliente financiero, que cuando alguien tenga un problema, efectivamente sepa que hay alguien que va a hacer valer sus derechos y que va a lograr que su reclamo llegue a una etapa final, y que si el banco se ha equivocado, esos valores sean restituidos al cliente. Hoy día los clientes están abandonados. En Imbabura, en Carchi y en el resto del país pasa exactamente lo mismo. Eso es lo que queremos hacer. Mire un tema para que veamos la fragilidad que tiene en la actualidad el defensor del cliente. El banco más pequeño, no sé, tendrá 50,000 clientes y tiene un defensor del cliente. Para 50,000 clientes, Danilo. El banco más grande del país tiene 1,5 millones de clientes y tiene un defensor del cliente. ¿Usted considera que ese defensor del cliente está en las condiciones de dar respuesta a los problemas que tienen estos clientes? No tienen la capacidad. Por lo tanto, primero hay que darle las facultades para que pueda efectivamente recuperar. Y segundo, debe tener una infraestructura, un equipo de apoyo para canalizar los problemas. Esto debería ser iniciativa de las propias instituciones. Cada institución debería tener un área que solucione los problemas de los clientes. Pero frente a esa negligencia, a esa indiferencia de resolver los problemas de los clientes, nos vemos obligados a generar una ley para que este defensor del cliente tenga la fortaleza necesaria y las facultades y las competencias necesarias para defender efectivamente al cliente. Hoy día no hay quien defienda al cliente del sistema financiero. Muy bien, vamos a estar pendientes entonces de lo que pase con este proyecto de ley. Esperemos de que siga su curso, siga su cauce y lógicamente llegue a concretarse como tal. Y sobre todo, llegue a concretarse, pero haga el efecto para el cual fue creado, ¿no? No como el defensor del cliente o de lo que existe hasta ahora, que solamente está de nombre, señor asambleísta. Vamos a finalizar nuestro diálogo. Sobre el tema de los Pandora Papers. Esto se decía de que se esperaba la comparecencia del señor presidente sobre este tema en la Asamblea. Él dijo no, el Contraloría dijo que yo no tengo nada que ver en eso, no voy. Y por eso ha habido diferentes divergencias y todo eso, divisiones en algunos grupos políticos al interior de la Asamblea, como Pachacuti, por ejemplo. ¿Qué opina de esto, señor asambleísta? Mire, si el presidente de la República tiene efectivamente alguna vinculación con hechos que van contra la ley, él debería sujetarse a los procesos adecuados para que, en función de la ley, asuma esa responsabilidad. Pero si es que él no tiene ninguna vinculación con los llamados Pandora Papers, debería aprovechar cualquier espacio para poder aclarar y demostrar que no tiene nada que ver. La Asamblea Nacional, por varias ocasiones, tanto el Pleno de la Asamblea como la Comisión, lo ha citado para darle el espacio necesario para que él pueda explicar su vinculación o desvinculación a este tema. El presidente no ha ido, lastimosamente. No podemos obligarle a que asista. Nosotros podemos obligar a que muchas autoridades rindan cuentas en el Pleno de la Asamblea, pero en el caso del presidente no tenemos la facultad de hacerlo. Es por eso que se le exhorta que asista, porque no le podemos obligar, pero si el presidente no tiene ningún problema, debería aprovechar esos espacios para a través de la Asamblea hablarle al país. Aquí lo importante, Danilo, es que se clarifique el tema. Yo considero que el presidente está desperdiciando una gran oportunidad de darle tranquilidad al pueblo ecuatoriano y demostrar que no está vinculado, si es que así es.
porque él mismo en varios espacios de comunicación manifestó que asistiría las veces que sea a la Asamblea Nacional para aclarar este tema. Si él tiene responsabilidad, tendrá que asumir las consecuencias de esa falla. Hay un proceso que continúa vivo en la Asamblea gracias a la izquierda democrática que no permitió que el tema muera en el pleno de la Asamblea, sino que esté activo y todavía no se ha terminado. Así que esperamos que se aclare. Aquí lo importante es que el presidente dé esa tranquilidad al pueblo ecuatoriano, pero si él tiene responsabilidad, tiene que asumir también las consecuencias. Agradecemos su presencia, economista, como siempre. Gracias por estar con nosotros. Le invitamos, pues, en otra ocasión para seguir hablando de estos temas que son de importancia, no solamente de nuestra provincia del Carchi, del norte del país, sino del Ecuador en general, el tema carcelario, el tema, pues, de lo que está viviendo también de la Ley Orgánica de Defensa del Cliente, sobre la afectación que tendrían los clientes, el tema también de la apertura del puente internacional de Rumichaca y las consecuencias que está generando por no haber o no cumplir ciertos parámetros o protocolos para aquello. No sé, un mensaje final a la ciudadanía. Estamos ya próximos días de Navidad, de Año Nuevo, y no sé, en estos 7 meses de trabajo, pues, señor asambleísta, usted se ha logrado culminar con lo que se propuso de pronto al frente de la comisión que usted preside en la asamblea. ¿Falta algo? ¿Qué es lo que viene para el próximo año? Mire, esta asamblea ha dado muestras importantes de que está haciendo las cosas de manera diferente, a pesar de las dificultades que siempre se van a presentar en el camino. Se han presentado 123 nuevos proyectos de ley, 92 de estos han sido calificados por el CAL, 58 de estos proyectos están vinculados con la agenda legislativa Minga por el Ecuador. Se han aprobado 20 leyes en el pleno de la asamblea. Se han recibido 10 solicitudes de juicio político y se han procesado 4 juicios políticos. Se han aprobado 6 de 12 acuerdos internacionales. Es decir, esta asamblea, a pesar de las dificultades, es una asamblea extremadamente productiva. En el caso nuestro, la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral es una de las comisiones que más ha sesionado. Tenemos en estos 7 meses 70 reuniones y más de 45 mesas técnicas de trabajo. Es decir, venimos nosotros tratando de acelerar el procesamiento de las leyes que el Ecuador necesita. Por lo tanto, yo califico de unos 7 primeros meses eficientes, productivos, que es para lo que el pueblo carchense nos ha enviado. Nosotros no hemos ido a negociar cargos, a buscar espacios de poder, a buscar satisfacer necesidades o intereses personales o grupales, no, hemos ido a legislar y a fiscalizar, y así lo seguiremos haciendo. Nuestra comisión y vamos a continuar trabajando en temas interesantes, como por ejemplo algo que ha demandado el país, que es el uso progresivo de la fuerza. Estamos trabajando en leyes respecto a la seguridad privada, vigilancia y seguridad privada, en temas de ciberseguridad, sistemas de inteligencia y contrainteligencia, en seguridad ciudadana, en leyes que normarán el personal y la disciplina de las Fuerzas Armadas y también de la Policía Nacional. Es decir, hay bastante que hacer. El fin de año siempre va a ser un motivo, no va a ser una ocasión oportuna para poder evaluar qué hemos hecho en este año y proyectarnos hacia nuestros objetivos para el próximo año. Yo les envío a ustedes un afectuoso saludo. Espero que estas Navidades puedan compartirlas en familia, que sean momentos de encuentro, de perdón, si es que hay algunas diferencias con seres cercanos, que no perdamos la esperanza de que las cosas van a mejorar. Siempre tenemos que tener ese optimismo. Así que a Notas Carchi, a Notas Imbabura, un caluroso y afectuoso saludo. Siempre nos han brindado el espacio necesario para informar a la ciudadanía, y mis mejores éxitos en estas fechas y en el próximo año. A usted lo propio, economista. Muchas gracias por haber asistido a nuestro espacio de diálogo. El economista Ramiro Narváez estuvo con nosotros abordando estos temas muy importantes. Muchas gracias. Un buen día. Muchas gracias. Un saludo, un abrazo.